Hola y bienvenidos. Hoy nos vamos a sumergir en un tema que a primera vista parece muy simple, pero que tiene ramas en casi todo lo que hacemos, la verdad. Y nuestra exploración se va a basar en los textos del Catecismo de la Iglesia Católica sobre el octavo mandamiento. No darás falso testimonio contra tu prójimo. Pero más allá de las creencias de cada quien, nuestra misión aquí es desempacar las ideas de esta fuente. Ver cómo va mucho más allá de un simple no mentir y toca la confianza, la reputación, los medios y hasta la belleza. Exacto. Y para arrancar, creo que es clave entender el punto de partida. O sea, no se presenta la verdad como una simple norma social, no. La idea central, el fundamento de todo, es que la verdad tiene un origen teológico. La fuente argumenta que, si Dios es la verdad, entonces cualquier cosa en contra de la verdad no es solo un error social, es una ruptura de confianza fundamental. Es, digamos, el pegamento que mantiene unida a la sociedad. Sin él, pues, todo se viene abajo. Bueno, empecemos a desglosar esto. Me parece fascinante ese punto de partida. No es mentir es malo porque hacen daño, sino que es mentir es malo porque va contra la naturaleza de la realidad. Entonces, ¿cómo conectan una idea tan abstracta con la vida diaria de una persona? La conectan a través de la figura de Cristo, que es presentado como la manifestación de esa verdad. La lógica es, si quieres alinearte con la verdad, pues debes seguir a esta figura que la encarna. Pero lo interesante es que esto se traduce en una obligación moral para todos. O sea, tenemos una inclinación natural y un deber de buscar la verdad. No es algo pasivo. El texto insiste en que hay que buscarla, sobre todo en las grandes preguntas de la vida. Y de ahí sale un concepto que me llamó mucho la atención, la veracidad, que no es solo decir la verdad, es algo más, ¿verdad? Escribe como una virtud, una forma de ser. Es la coherencia entre lo que haces, lo que dices y lo que piensas. Es lo contrario a la duplicidad, a la hipocresía, a tener una cara para cada ocasión. Hay una cita de Tomás de Aquino en los textos que es muy potente. Básicamente dice que la convivencia sería literalmente imposible si no pudiéramos confiar en que los demás nos dicen la verdad. No es solo un tema moral, es una necesidad práctica para que la sociedad funcione. Aquí es donde se pone realmente interesante para mí, porque uno piensa en un mandamiento como no mentirás y suena a prohibición, a algo que no debes hacer. Pero los textos como que le dan la vuelta. Exactamente. El enfoque cambia de una restricción a una misión, dar testimonio de la verdad. Se presenta como un deber, sobre todo para el creyente, de defender sus convicciones abiertamente, sin ambigüedades, y no solo de palabras, sino con el ejemplo, con las obras. Es un testimonio de vida. Y para ilustrar qué tan en serio se toma este punto, la fuente llega a un extremo, bastante impactante, el martirio. Sí, lo posiciona como la forma más alta, más radical de dar testimonio de la verdad. Es la idea de estar tan comprometido con tus convicciones que estás dispuesto a morir por ellas. No se presenta como algo deseable, claro, sino como el acto supremo de fortaleza que demuestra una fe inquebrantable en lo que uno cree verdadero. Incluso se cita a San Ignacio de Antioquía, que mientras iba a ser ejecutado dijo algo como: «Dejadme ser pasto de las fieras, por ellas me será dado llegar a Dios». Es una forma muy intensa de plantear lo que está en juego. Es una perspectiva muy exigente. Ahora, bajemos de esa cumbre tan dramática al día a día. Hablemos de las ofensas a la verdad, porque aquí es donde el texto se vuelve increíblemente detallado. Empieza con lo obvio, ¿no? Como mentir en un tribunal. Claro, el falso testimonio y el perjurio, que es mentir bajo juramento. Estas se consideran ofensas gravísimas porque atacan directamente a la justicia. Pueden condenar a un inocente o liberar a un culpable. Son un veneno para el orden social. Pero lo fascinante, como dices, es cuando se adentra en las ofensas más sutiles, las que cometemos todos los días casi sin darnos cuenta, y que dañan la reputación de los demás. Así es, y la clasificación que hace es muy útil. Primero está lo que llama el juicio temerario, que es básicamente asumir lo peor de alguien sin tener pruebas. Es ver un compañero de trabajo irse temprano y pensar que flojo, sin saber que quizás cuida a un familiar enfermo. Es esa tendencia a llenar los vacíos con una narrativa negativa. Que en la era de Internet y las redes sociales es casi el deporte oficial. Vemos un tweet, una foto, un clip de 15 segundos y ya construimos toda una historia sobre la mala intención de esa persona. Precisamente. Luego, el texto distingue la maledicencia,
Y esto es interesante. Consiste en revelar defectos o faltas reales de otra persona a gente que no los conocía. Y sin una buena razón. Es esparcir una verdad que hace daño. El chisme basado en hechos reales, digamos. A diferencia de la calumnia, que ya sería inventarse la historia por completo. Exacto. La calumnia es la ofensa más directa. Afirmar algo falso para destruir la reputación de alguien. Lo que estas categorías revelan es una profunda comprensión de que las palabras tienen un poder inmenso para construir o para destruir. Y para combatir esa primera categoría, la del juicio temerario, la de saltar a conclusiones, los textos ofrecen un consejo muy práctico de Ignacio de Loyola. Sí, es una regla de oro para la comunicación. El principio es: busca más pronto a salvar la proposición del prójimo que a condenarla. En términos modernos sería: antes de atacar la idea de alguien, intenta encontrar la forma más caritativa de interpretarla. Asume la buena intención primero. La lista de ofensas no termina ahí, ¿cierto? También se mencionan otras formas. Cierto, se habla de la adulación, que es decirle a alguien lo que quiere oír para reforzar un mal comportamiento. El texto lo considera grave si te convierte en cómplice de algo destructivo. También menciona la jactancia, que es presumir o exagerar los propios méritos, y la ironía maliciosa, la que no busca el humor, sino ridiculizar a otra persona. Entonces, hemos hablado de todas estas formas sutiles de torcer la verdad. Pero, ¿y la mentira pura y dura? ¿Qué dice la fuente sobre ella? La define de una forma muy clásica, de San Agustín: decir falsedad con intención de engañar. El énfasis está en la intención. Y la condena es muy fuerte. Se la califica de obra diabólica, porque el diablo es el padre de la mentira. O sea, se la ve como algo fundamentalmente destructivo. Ahora, toda mentira es igual de grave, porque todos hemos dicho alguna mentirita piadosa para no herir los sentimientos de alguien. Se distingue entre eso y una mentira que destruye una vida. Sí, y esa distinción es crucial. Reconoce que la gravedad de la mentira depende del daño que causa. Una mentira sobre algo trivial puede ser una falta leve. Sin embargo, se convierte en un pecado mortal, o sea, una ofensa de máxima gravedad, cuando lesiona seriamente la justicia y la caridad. La fuente la describe como una profanación de la palabra y una verdadera violencia. Y un punto muy importante que subraya es que toda falta contra la verdad exige reparación. Si mientes y causas daño, tienes la obligación de rectificarlo. Ok, esto nos lleva a una pregunta práctica inevitable. Si la verdad es tan importante, ¿estamos obligados a decir siempre toda la verdad a cualquiera que nos pregunte, en cualquier circunstancia? Esa es la pregunta del millón, y la respuesta que da la fuente es un rotundo no. El derecho a la comunicación de la verdad no es incondicional. Este es un punto de mucho realismo. La guía para decidir si hablar o callar debe ser siempre la caridad y el respeto. Hay muchas situaciones en las que callar es lo correcto. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? El texto menciona varias. Por ejemplo, el bien y la seguridad de los demás, el respeto a la vida privada o evitar un escándalo. Si un amigo te cuenta algo en confianza, no tienes derecho a divulgarlo. No se trata de mentir, sino de ser discreto, de ser prudente. Esto me suena mucho a la ética profesional. Los médicos, los abogados. Exactamente. Se mencionan explícitamente los secretos profesionales. Tienen el deber de guardar la información confidencial que reciben. Pero hay un secreto que se presenta como absolutamente inviolable. Por encima de todos, el sigilo sacramental, lo que se conoce como el secreto de confesión. La fuente es tajante. Lo que un sacerdote escucha en confesión no puede ser revelado jamás bajo ninguna circunstancia. Bien, todo esto tiene mucho sentido. Ahora, hagamos un salto en el tiempo. Estos textos fueron escritos antes del boom de Internet y las redes sociales. ¿Cómo se aplican estas ideas a nuestro mundo hiperconectado? Es sorprendente lo relevantes que son. El texto describe la información mediática como un servicio al bien común. Dice que la sociedad tiene derecho a una información basada en la verdad, la libertad y la justicia. Pero, y aquí viene la advertencia para nuestra época, alerta sobre el riesgo de que los medios generen pasividad, convirtiéndonos en consumidores poco vigilantes de mensajes. Me suena increíblemente familiar. El scroll infinito,
Aceptar titulares sin leer, compartir cosas sin verificar. Nos describe a la perfección. Totalmente. Por eso, el texto hace un llamado a la moderación, a la disciplina. Nos pide que nos formemos una conciencia crítica. También habla de la responsabilidad de los profesionales de los medios. Su deber es servir a la verdad y resistir la tentación de la difamación. Y también menciona a los gobiernos. Les asigna el deber de proteger la libertad de información, pero también de sancionar los abusos. Y como contraparte también denuncia el uso de la desinformación como herramienta de poder. Sí, hay una condena muy clara a los estados totalitarios que manipulan sistemáticamente la verdad para controlar a la población. Es una defensa de la verdad como el pilar de una sociedad libre, algo que lamentablemente sigue siendo un tema de absoluta actualidad. Bien, creo que hemos cubierto un terreno muy amplio. Si tuviéramos que resumir, hemos visto que este mandamiento que parece tan simple es en realidad una vocación a vivir en la verdad. Y no se trata solo de evitar mentir, sino de un llamado activo a dar testimonio, a proteger la reputación de los demás y a usar la comunicación con responsabilidad y prudencia. Y si conectamos esto con el panorama general, La Fuente cierra con una reflexión que me parece preciosa, porque vincula la verdad con la belleza. Sostiene que la práctica del bien y de la verdad siempre está acompañada de una belleza espiritual. La verdad en sí misma es bella. Y es ahí donde entra el arte, ¿no? Como una forma de expresar esa verdad de una manera que va más allá de la lógica. Justamente, el arte, y en particular el arte sacro, se presenta como una forma de expresar verdades profundas. Se dice que el arte sacro es verdadero y bello cuando su propósito es evocar y glorificar el misterio. Una catedral, un ícono, una pieza de música, no son simples decoraciones. Se describen como portales que buscan llevar a la gente a la adoración, a la oración, al amor. Entonces, la verdad no solo tiene que ser correcta, también puede y debe ser hermosa. Esa es la idea final. Y nos deja con una pregunta para reflexionar. Más allá de simplemente decir la verdad, ¿cómo podemos, cada uno, expresar esa verdad de una manera bella? ¿Cómo podemos hacer con nuestras acciones, nuestra creatividad, nuestras palabras, que la verdad no solo sea correcta, sino también atractiva y luminosa? En un mundo con tanto ruido y tanta fealdad, ¿cómo podemos hacer que la gente se enamore de la verdad?